¿Vio lo que dijo Majul? He leído algo, sí. Que usted es el enemigo número uno. ¿Será así? Si es así, es una pena, realmente es una pena. Es una pena porque uno trata de... Uno dice lo que francamente siente, dice lo que francamente piensa. Dice con preocupación lo que lamentablemente ve con preocupación. Y si alguien interpreta que esto es un acto de enemistad, se equivoca. Lo que más quisiera es que se escuchen estas cosas, las que parezcan ciertas se corrijan. Sí, sí. Pero bueno, uno ya se ha acostumbrado a que ante cada planteo de esta naturaleza uno recibe una andanada de insultos, de malos tratos. Un día es un hombre de Mañeto, otro día es un hombre de Clarín, otro día es un hombre de Repsol. Y la verdad es que yo hago política y tengo 14 años, así que vengo medio curtido con esto. Mucho no me preocupa, la verdad es que lo único que me hacen sentir es que estoy diciendo la verdad. Sí, sí. Antes de hablar de Scioli, de Moyano y de otros temas políticos, le pido una impresión respecto a lo que acaba de escuchar de Pablo. Ay, es que lamentablemente, digo lamentablemente es todo coincidente, son los mismos datos que uno tiene. Y en verdad a uno le preocupa ver que la presidenta inclusive aporta datos que da la sensación que no se da cuenta de lo que está diciendo, porque cuando la presidenta dice la vez pasada, ¿dónde está Meyer? Porque los que dicen que la economía está mal, aquí Meyer me acaba de decir que la salida de argentinos al exterior para vacacionar aumentó el 35%, y los argentinos en el exterior gastan por día $30 más de lo que gastan los extranjeros que vienen a la Argentina. Sí. La verdad que yo la escuchaba lleno de preocupación, porque ese dato es la antesala del DM2, de los días del DM2. No, el DM2 estamos ya, obviamente. Claro, eso demuestra que tenemos un dólar muy barato para hacer turismo y un dólar muy barato para producir, y esto afecta a la productividad argentina. Y esas cosas realmente son muy llamativas, muy preocupantes. Cuando anuncian que la recaudación creció un 20% este último mes, a ver, en el año 2010 y en el año 2011 el aumento de la recaudación venía del orden del 33, 34%. Sí. Y si crecimos el 20%, crecimos un tercio menos de lo que veníamos creciendo. Y si crecimos un 20%, crecimos 4 o 5 puntos por debajo de la inflación. Es todo preocupante, no es ni siquiera para anunciarlo con alegría. Usted que la conoce más que los argentinos en general, ¿usted cree que Cristina hoy consulta a alguien en materia económica? Yo no lo sé, francamente no lo sé, Marcelo. Lo que creo es que si consulta a la persona equivocada. Y si no consulta, debería consultar, porque de las cosas que estamos hablando son cosas que se ven cotidianamente. El problema central que tiene la Argentina, que es el punto de arranque de todo este conflicto, es que la Argentina hace 4 años que viene con un proceso inflacionario al que nadie atiende. ¿No? Y a mí que hizo estragos, obviamente. Claro, eso es lo que explica por qué la gente ahorra en dólares, eso es lo que explica por qué perdimos productividad, eso es lo que explica por qué la gente se va afuera, y en Semana Santa uno no encuentra un pasaje a ningún lugar del mundo, en la Argentina. Eso explica todo, eso explica todo. Ahora, no solamente no hay ninguna acción del gobierno, sino que además se hace gala de que no hay acciones del gobierno. Un dato que tiene que ver con algo que dijo recién Juan Carlos de Pablo, el alto ideologismo que tiene la economía. La presidenta se jacta de haber cambiado la Carta Orgánica del Banco Central, de modo tal que nosotros no nos regimos más por las metas de inflación, que aparentemente, según dice la presidenta, era una regla del consenso de Washington y que tenía que ver con la rémora de los 90. Ahora, con las metas de inflación gobernó Kirchner, salvo que nosotros fuéramos representantes de los consensos de Washington. De otro modo no se entiende. La combinación Kirchner-Pratgay, Labaña y usted gobernaron de esa manera. Los 4 años y medio gobernamos con las metas de inflación. Pero con las metas de inflación gobierna Dilma Rousseff, que es una ex guerrillera marxista. Nos enorgullecemos que tenemos un banco central que ahora financia el fisco. Como en los 80, no como en el año 2020, como en los 80. Y ya sabemos cómo terminamos. Sí, claro, obviamente. Entonces, a mí me preocupa mucho todo esto. Más allá de que la presidenta se disguste, no le guste. Yo la verdad es que no hago política para que la presidenta esté feliz. Yo hago política porque me parece que es necesario corregir las cosas para que la gente viva mejor, solo por eso. Y lo que yo veo es que acá hay un nivel de negación de problemas muy importante.
yo tengo la impresión que, por ejemplo, con el tema de inflación, es como si yo lo llamo a usted médico y le digo, doctor, tengo 38 grados de fiebre, deme el termómetro. Claro. Le doy el termómetro y te lo rompe. Y yo, ya está. Olvídese de la fiebre. No, pero yo sigo con la fiebre. ¿Cómo arreglamos mi fiebre? Sin duda. Bueno, ¿usted cree que hay algún ambiente conspirativo, como sugirió el canciller Timmermans, delante de los cancilleres de la región? Eso es un disparate. Aprovechando el caso lamentable caso de Paraguay, obviamente, ¿no? Eso es un disparate. Eso es un disparate. La Argentina no tiene ningún margen para que semejante cosa ocurra. No existe ninguna posibilidad de que algo así pueda ocurrir. Digamos, siendo que más o menos todos coincidimos en que eso es una cosa inviable, digamos, ¿no? ¿Por qué cree usted que el canciller lo dice frente a los cancilleres de la región? Porque me parece que en algún momento lo que apareció desde Carta Abierta como una prédica atendible, que era la prédica del discurso destituyente, que es distinto a una conspiración, del discurso destituyente, en una situación crítica la vuelven a sacar y la vuelven a poner sobre la mesa como una mecánica de solución para apaciguar la crítica. Pero funcionó una vez, no es que va a funcionar siempre, porque lo que estamos viviendo ahora tiene algunos datos. Yo hablo de los datos, todo lo que estamos diciendo acá, todo lo que acaba de información reservada. Lo saca de la página de internet del Banco Central. Sí, claro. O del INDEC mismo. O del INDEC mismo. Sí, entonces, es muy difícil decir que esto es un discurso destituyente. Es muy difícil. Ahora, como se quedan sin argumentos de defensa, porque obviamente si la defensa para resolver el problema de la inflación que uno plantea es que no hablamos de la inflación, y bueno, obviamente la única solución que les queda es decir que cuando uno dice estas cosas está tratando de destituir a alguien. Y no es este el sentido. Sí. Es más, nadie quiere más que yo que la presidenta termine su mandato. Y creo que todos los argentinos queremos lo mismo, obviamente. Primero porque es así la regla de la democracia, porque así debemos aceptarlo, porque así nos conviene a todos los argentinos y porque además no quiero ni pensar lo que puede ser vudú en el gobierno. No, claro, gobierno. Sería mucho peor, ¿no? Sin duda. Bueno, ¿qué supone usted, Alberto, que está pasando detrás del caso de Cristina Concioli? ¿Hay allí en el no envío de fondos una motivación de carácter político? ¿Hay un ajuste económico disimulado de venganza política? ¿O hay ambas cosas? Hay un poco de todo. Hay un poco de todo. Lo que primero veo es una actitud muy hipócrita del gobierno de acusarlo o de recomendarle a Scioli que administre bien. Mire, en la década del 80, la provincia de Buenos Aires tenía 10 millones de habitantes y 27 puntos de coparticipación. Sí. Hoy, la provincia de Buenos Aires tiene un 50% más de habitantes, 15.600.000 y 7 puntos menos de coparticipación. Claro. Ahí ya tiene toda la explicación. Sí. Inviable. Toda esa gente que está viviendo allí, en su mayoría viene del interior del país, de otras provincias que vieron decrecer el número de habitantes. La ciudad de Buenos Aires vio decrecer el número de habitantes porque se fueron muchos a vivir al Gran Buenos Aires, y de gente de los países limítrofes. Esto ha sido así. Por lo tanto, como todos sabemos que es así, desde hace décadas a la provincia de Buenos Aires, amén de lo que le toca de coparticipación, se le aportan desde el Tesoro recursos. Porque es imperioso, simplemente porque esta realidad de la que estoy hablando es irreductible. Ahora, cuando usted analiza, además, qué le toca a la provincia de Buenos Aires como coparticipación, ahí se da cuenta del deterioro. La provincia de Buenos Aires recibe 1.444 pesos por habitante en concepto de coparticipación. Tierra de Fuego recibe casi 10.000 pesos. ¿Por habitante? Por habitante. Dese cuenta. El promedio de lo que recibe un habitante en la Argentina por coparticipación es de 4.500 pesos. La provincia de Buenos Aires 1.400. Claro. Esa es la prueba más evidente. Entonces, no se trata de un problema de administración, se trata de un problema estructural que tiene la provincia. Sin duda. Ahora, el recorte de los fondos obedece, a su juicio, a una combinación de ambos elementos. En contra del gobernador Scioli, a partir del momento, creo que infausto para él, pobre, de haber dicho que a él le gustaría ser candidato a presidente si Cristina no fuera a la reelección. Creo que ha sido un momento infausto para él, porque desde ese instante empezó esta escalada que está en el estado en el que está. Ahora, donde así repentinamente a Scioli le sacan 1.800 millones de pesos que le correspondían, porque Scioli no hay que estar pidiendo un favor.
Y lo que más me preocupa es que le recomienden a Scioli administrar bien los que administran la nación como la administran. Claro. Porque, ¿qué tiene que hacer Scioli para copiar al gobierno nacional? Tiene que copiar el déficit fiscal, tiene que copiar el déficit comercial, tiene que copiar la inflación. ¿Qué es lo que tiene que copiar? ¿Qué es lo que tiene que copiar? Si además uno mira, la provincia de Buenos Aires es la que tiene el gasto más bajo per cápita del país. Ni siquiera es la que más gasta. Claro. Ahora, a mí en el momento para mí me dio la impresión de que aprovechando, digamos, la circunstancia política que usted mencionó, el hecho de que Scioli anunciara su candidatura presidencial o su precandidatura, o que no se peleara con Moyano, o que jugara un partido de fútbol, digamos, que por ahí es una cuestión tan complicada, digamos, aprovechando las circunstancias estas que estamos describiendo, Famba, te vino el ajuste. Vestido de relato político, ¿no es cierto? Aprovechando el momento, como Scioli jugó al fútbol como Moyano, no le mandamos la guita. Pero pasa que la guita ahí no está, ¿no es cierto? Claro, pero es que yo creo, por eso digo que son las dos cosas. Precisamente ha servido de argumento para no mandar... Se lo pongo de otra mandar... manera. Si Scioli no hubiera anunciado su candidatura, si Scioli no hubiera jugado al fútbol como Moyano, y si Scioli hubiera condenado el paro, los fondos para él no estaban igual. Era exactamente, porque es lo que está pasando. Y por eso este problema no es que lo tiene Scioli. Lo tienen provincias que son provincias muy cercanas al gobierno, Entre Ríos. Entre Ríos tiene un problema parecido. Sí, claro. Y no es precisamente un gobernador refractario a la presidenta, todo lo contrario. Córdoba. Córdoba, Santa Fe. Claro, exactamente. Santa Fe, mire, en Santa Fe y Córdoba nadie lo tiene muy en cuenta. Tiene 2 juicios contra el Estado Nacional de más de 2.000 millones de pesos cada uno, para cobrar recursos que básicamente la deuda del ANSES, que ha financiado todo, menos la deuda de esas cajas. En este tiempo. Digo, porque el ANSES del presente es muy distinto al ANSES de nuestra época, de la época que estamos con Néstor. Porque el ANSES del presente tiene los fondos de pensión adentro. Sí, claro. Entonces tiene un caudal financiero infinitamente más alto que el caudal que teníamos nosotros. ¿Cómo imaginas, si proyectar un poco la idea, el conflicto Moyano-gobierno? ¿Cómo imagina usted que puede continuar? Yo creo que es una mala idea, la verdad es una mala idea. Sería bueno pensar que el conflicto baje. A mí me lastima mucho ver que el gobierno, para enfrentar a Moyano, se asocie a las mismas personas que el gobierno acusó de haber sido cómplices del deterioro laboral en Argentina. Eso me apena mucho, porque eso demuestra hasta qué punto se ha llegado. El gobierno, que se llama progresista, dicta una ley como la ley antiterrorista, lo saca Moyano básicamente por las cosas buenas de Moyano, que es pedir que los salarios no se depriman, simplemente. Y no por las cosas que por ahí tendríamos que discutir, que es una remodelación, una modernización del sistema sindical argentino, con mayor democracia, con mayor participación de las minorías, con el reconocimiento tal vez de más de una central obrera. Estas cosas no se están discutiendo, se está discutiendo que Moyano pide que el impuesto a las ganancias no afecte a los que trabajan. ¿Cuánto cree usted que hay de, y le pregunto en serio, porque yo he escuchado cada cosa, cuánto hay de personal en la pelea Cristina-Moyano? O sea, ¿cuánto juegan estos factores políticos, pero además factores de carácter personal, diría, casi profundos? Y yo no lo sé, yo lo que siento es que me parece que Moyano siente un destrato de Cristina que no sentía con Néstor. Es cierto que Néstor tenía una actitud siempre más contemplativa para con él y para con todos. Siempre tenía, hasta aún en los momentos de mayor arrebato, un gesto afectuoso de acercamiento. Y Néstor y Moyano, en los años que Néstor fue presidente, congeniaron en la tarea de llevar adelante un país que tenía una crisis inmensa. Y Moyano tuvo mucho que ver en la salida de esa crisis. Todos saben que yo he tenido muchas diferencias con él en esos años, pero tuvo mucho que ver. Eran días, yo siempre recuerdo que el día que asumimos nosotros el gobierno con Kirchner, ese día había 80.000 personas en la calle cortando rutas o calles. Y la tarea del sindicalismo ayudó mucho a que eso se vaya ordenando. Entonces, creo que Moyano hoy padece o tiene una sensación de que no lo consideran, que seguramente convierte ese malestar en algo personal. Ahora, el debate sigue siendo el que tuvimos la última vez, ¿no? Entre el país idílico del que habla la presidenta, donde se construyen muñecos con su figura, y los números son los que lee la presidenta, que es una cosa llamativa, y el país caótico de los enojados, que fueron a la plaza
hay otro país. Sí, sí. Y a ese país alguien tiene que prestarle atención, la política sí. tiene que prestarle atención. Sí, sí. Alberto, la gente empezó a ver el nombre de una persona de los diarios que se llama Sergio Berni, si yo no me equivoco, ¿no? Que se supone que es el número 2 en materia de seguridad, digamos. Y la ministra Garré, que ocupaba algún papel, digamos, es como que se diluyó, yo no la vi por lo menos nunca más, digamos. En cualquier caso, o con Garré, o con Berni, o con ninguno de los dos, es evidente que hay un retiro de las fuerzas de seguridad de la calle, tanto de las fuerzas de seguridad policiales como de la propia gendarmería, que el presidente anunció que la retiraba de los conflictos provinciales, como el caso de Cerro Larón, que es gravísimo, ¿cierto? ¿Cómo está viendo el problema? Porque, a ver, están matando gente en la calle Catamarca, digamos. Es que lo veo con mucha gravedad. Veo con mucha gravedad lo que ha dicho la presidenta. El discurso del otro día de la presidenta es un discurso que, para la historia del análisis político, será objeto de estudio. Ese día la presidenta le dijo a los ciudadanos independientes: no vayan a la plaza porque yo voy a sacar a la policía y nadie los va a cuidar. Le dijo a la gente de Chubut: yo a los gendarmes no los mato porque ya tienen un muerto. Tienen varios muertos. Los mando. Y la verdad es que los gendarmes que lamentablemente murieron en un accidente de tránsito, no murieron en una refriega social, ¿no? Y el resultado es retirar la seguridad. A ver, y esto también habla de a ver en qué punto estamos. Hace un año atrás la gendarmería iba a ir a la provincia de Buenos Aires casi interviniendo la seguridad de la provincia. Y ahí no sabemos qué pasa. Y en la ciudad de Buenos Aires, la provincia... también se repliega. Digo, hay un problema. La génesis de todo esto, Marcelo, es la situación económica. La situación económica complica mucho y margina mucho a mucha gente, y allí el delito se convierte en un modus vivendi para muchos. Si a la crisis económica no ponemos severidad en la seguridad y severidad en la justicia, bueno, eso es una combinación espantosa. Espantosa. La crisis determina el mejor caldo de cultivo para que la delincuencia prospere, y además no hay sanción para el que delinque. Y por último, ¿usted sabe quién es el señor Berni? Sí, lo conozco, claro que sí. Fue un hombre muy eficiente en los años en que tuvimos con Kirchner, porque él tenía un diálogo permanente con las organizaciones sociales y nos ayudó mucho a negociar y a replegar esa fuerza. Es un hombre del que yo, en ese rol, lo vi como alguien eficiente. Bueno, vamos a terminar puntuales por dos razones. Primero, por las dudas, ¿no es cierto? La última vez fue un lío, ¿no es cierto? Un lío, sí, terminemos en horario. Y segundo, porque llega, ya lo vi por ahí, el señor Antonio Laje, así que Está muy bien. lo vamos a terminar puntual. Le agradezco mucho, Alberto. No, gracias, Marcelo. Chao, gracias por todo. Hasta pronto. Llega Antonio Laje, no se vaya. Gracias. Chau, chau.